Hola, bienvenidos nuevamente a esta su sección de consolas de bolsillo, portátiles y todo de juegos exclusivos en Juegos Eliezer, aquí en el cajón de las chácharas. Hola, ahora vamos a hablar de una breve historia del PSP, la primer consola portátil de Sony. Así es, aquí tuvimos ¿cómo se dice? La primera incursión de Sony en lo de las consolas portátiles. Ya ves que en ese tiempo, pues Nintendo era la que dominaba con su familia Game Boy, ¿no? Ajá, acuérdate que esta consola hizo que más o menos Nintendo se replanteara y más adelante sacara el 10 y pues, prácticamente hizo que abandonara el proyecto del Game Boy Advance, que pues era algo redituable todavía. Sí, el Game Boy Advance fue bueno, no estamos aquí para hablar del Game Boy, ¿no? No, no, no. Pero sí, pero el Game Boy Advance sí fue una familia que duró bastante. Y me imagino, no sé si Nintendo al ver el miedo que iba a producir pues, este futuro PSP decidió aprovechar lo de la Nintendo DS. Bueno, eso es para otra historia. Pero en este caso, pues sí, vamos a ver la primera incursión de Sony en las portátiles. Una portátil que terminó pues gustando bastante, ¿no? Y una portátil pues que nos trajo buenos momentos, sobre todo para la emulación. Pero te digo. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Así que vamos a dar un repaso por esta maravillosa consola portátil. Más que nada, primero acá el maestro de maestros nos va a hablar, Eliezer nos va a hablar de las especificaciones técnicas del PSP. Bueno, el PSP es una consola que salió ahí en noviembre de 2004 y pues es una consola portátil que pesa alrededor de 180 gramos, tiene una pantalla LCD de casi 5 pulgadas y aunque la resolución de su pantalla sea un poco baja, pues para los estándares de aquella época, pues sí se daba abasto. También tiene un microprocesador con una velocidad de reloj pues un poco más elevada a lo del PlayStation 2, más o menos llegando entre los 500, no, entre los 295 y 333 megahertz. Órale. Y pues bueno, y aquí nada más, digo, ¿qué más podemos decir del PSP? Que te permitía no solamente producir juegos, sino también películas y guardar archivos y música, ¿no? Eso también vamos a detallarlo más adelante con lo de su interfaz. Ahorita pues vamos a ver, pues cuántas versiones de PSP salieron. Tuvimos desde la 1000, la 2000 y la 3000 y la PSP Go, ¿no? Que era muy curiosa, ¿no? Sí. Más que en la PSP 1000 vendría siendo pues la primer PSP, ¿no? La PSP FAT. El modelo gordo de la PSP y el primero que salió al mercado. Era una PSP pues un poco robusta y un poco más resistente al trato rudo de una portátil. Esa sí era una 4x4, acá para camino rudo. Ajá. Y vamos a ver pues las características de su diseño. Primero aquí tenemos la cruceta, la típica cruceta, a la que nos había acostumbrado el DualShock. Los botones triángulo, círculo, X y cuadrado no podían faltar. Y curiosamente aquí nada más nos dieron un análogo, todo chiquito, que luego daría problemas porque se zafaría fácilmente por su uso rudo. Y aquí tendríamos los Unos dos gatillos. gatillos, ¿no? Sí. Pues fue una consola muy bien diseñada en cuanto, pues sí, su estructura y su, ¿cómo se dice? Y su dispersión de los botones, cómo se fue creando. Y sí, fueron bien, más bien la palabra que buscaba, fueron bien distribuidos los botones, ¿no? A lo largo de su. Ajá, sí, bueno, las primeras versiones pues sí eran cómodas hacia al agarre y pues muy ergonómico. Exactamente esa palabra ergonómico. En cuanto a la PSP Go, pues no podríamos presumir de eso, ¿no? Sí, era medio extraño su distribución de botones, ¿no? Ajá, Luego aparte que nos quitaron, no, sí, no nos quitaron análogo, ¿no? no, no, Pero, no tiene una distribución más rígida de los botones y aparte esta misma no se podía, no tenía lector de discos UMD. ajá, no te permitía el formato físico, ¿no? No, solamente se conformaría el usuario con tener una consola que le cupieran 16 gigas. Y la memoria no podía ser extendible, nada más era de 16 gigas.
Nada más era 16 gigas. Tampoco había memorias físicas para la No, Go, no ¿verdad? había memorias físicas para la Go. No, pues sí era. Bueno, Ese, sí, tal vez sí. sería como inconveniente, Sí ¿no? era muy barata, pero sí es muy. O sea, no. Es muy limitada en cuanto a almacenamiento, ¿no? Ujú, sí, aunque bueno, en ese tiempo, pues 16 gigas, pues era como bastante, pues al llenarla, pues, sí se llenaba como rápido ¿Cuánto el te juego. puede pesar un juego de PSP? Un juego de PSP más o menos anda entre los 150 y Ah, no, 250 pues, megas. no, pues sí, sí, no, sí, no, con 16 gigas sí te llenaba, ¿no? Ajá, Bueno, bueno, mínimo le bueno, podías poner unos hay gente, 30, unos hay, 20, 30 hay gente jueguitos. ambiciosa que no se va a llenar, ¿no? Ajá, Todos los locochones, ¿no? ajá, alguien va a tener pues, clásico, ¿no? Como una claustrofobia de memoria y siempre lo va a querer de más De capacidad. más capacidad. Pero, por ejemplo, la PSP Go no se le podía emular nada, ¿no? Nada más era No, así. no, sí le entraban los ¿Sí? emuladores, sí, pero obviamente nada más uno estaba a lo del espacio, que pues a lo mejor hasta cierto punto la emulación sí te sirve porque eh, lo normal era al PSP normal, bueno, al PSP con si le podías traer las memorias, ponerle memorias de 8 gigas, era como ahí el estándar en ese tiempo. No, pero sí un juego de PSP, pues sí, no pesaba tanto. Ahora pasemos a los accesorios o las cosas que le podía, que venían luego con una PSP. Pues tenemos estas memory stick, ¿no? De 4 gigas hasta de 1 giga. ¿Cuál era la más grande, la de La, 32 gigas? la más grande para el PSP eran memorias de 8 que Las oficiales las oficiales, originales. las oficiales eran memorias de 8 las más grandes Ajá. y pues acuérdate que también que hubo, bueno, había memorias más pequeñas que 1 giga y el PSP sacó una versión llamada, bueno, un paquete llamado Gigapack donde nos presumía una gran memoria de 1 giga. La memoria de 1 giga. Ah, sí. Pero sí, imagínate ahorita de lo que hablábamos antes, ¿no? Si los juegos pesaban como 100 megas, ¿no? ¿Me dijiste? Entre 150 y 250 megas. Pues sí, pues sí te ibas cargando de tus juegos, películas y música, ¿no? Ahí en tu PSP. Luego tuvimos también su propia entrada USB, ¿no? Ajá, tiene una mini USB, un cable USB mini USB que puede servir para sus propósitos de cargarlo o transferir archivos como de música o video de la computadora. Pero para variar, Sony hizo sus cosas, no es un formato compatible con otros, ¿no? No es una entrada compatible con otras, ¿no? Fue creada exclusivamente para las entradas del PSP nada más esa. No, 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 porque la entrada del PSP Ajá, la que tiene la propia consola es una mini USB ajá. y sí hay cables que no sean exactamente de Sony, que son mini USB USB, así que sí No, era pero un me refiero formato que más nada más universal. era para el PSP, si no había otros aparatos que tenían esa misma entrada. En ese tiempo había móviles que también les podías conectar el. Sí, ¿verdad? No, no había móviles, había más bien así que tenían esta entrada los reproductores de MP3 Ah, sí portátiles. es cierto, No, no, no los eran los dichosos móviles. MP3, los Ajá, viejitos, sí, ¿no? los viejitos. Sí. Acuérdate que, Ajá, sí. que los móviles traían su cable con su propia entrada y a USB. Ah, curioso. Luego también también Sony quiso patentar sus propios audífonos para su PSP, los cuales venían con su control de tracks y de volumen, ¿no? Nada más que por desgracia, pues, para los locochones amantes de la música, pues, el volumen del PSP era muy bajo y muy limitado Ah, para, sí, sí, como que el sonido propio de la consola no era su fuerte. no era su fuerte. Entonces, pues, tuvimos aquí estos míticos audífonos, que eran muy buenos. Y luego venían acá en paquetes de PSP. Luego te los ofrecían y también era una ganga. Y aquí otros accesorios igual que eran como cables, plásticos. También vendían las carcasas para que tu PSP no se maltratara, no se abollara. Como olvidar esas míticas carcasas de plástico. Ahora sí que su funda, ¿no? Y a continuación, pues les vamos a hablar de lo que fue la interfaz. La interfaz de la PSP, en ese tiempo pues, ya estaba en circulación la PlayStation 3. La PlayStation 3 pues tenía esta misma interfaz. Se Ajá, parecía sí, mucho a la, era una interfaz muy parecida que sí nos recordaría a una interfaz un poco más sencilla que el Play 3, del ¿no? Play 3, pero en términos pues es la misma interfaz, ¿no? Tenías la opción de
ver tus fotos, igual con a base del cable que te daban, le podías meter fotos a la consolita, música MP3, video, nada más que aquí tenías que convertirlo en una especie de, no sé si era MP4 o no sé qué formato admitía el PSP Sí, para video. eran MP4 y otros por ahí formatos. Ajá. Y también pues, aquí en este tiempo pues ya estaba, ¿cómo se dice? Ajá, se podía conectar a internet pues mediante el Wi-Fi. No, y aparte de eso estaba renaciendo la PlayStation Network. Acuérdate que ya desde tu PSP ya podías conectarte a la PlayStation Network. Entonces, pues esta fue una de las interfaces más sencillas de usar y sobre todo pues acá le metías tu juego. Ya si tú optabas por meter tus juegos, pues ya bueno, no comprarlos de manera digital, ¿no? Ahí en la Sí, sí, PlayStation sí. Store, ya te los leía aquí la PSP o por medio de UMDs, que ahorita vamos a hablar de ellos. Acá esta sección de la interfaz de game ya te los reconocía. O pues, así Ajá, reconocía vulgarmente, te reconocía los juegos o lo que tuvieras precargado en la o consola. vulgarmente decirlo así, si tú querías, ya tenías pues medio hackeado tu PSP, ya le podías meter en, en la carpeta de game por medio del USB tus juegos, ¿no? En el formato ISO, ¿no? Ajá, tu formato hizo que, pues más o menos era el formato que convertían para la emulación del Play 1. Y ahora sí vamos a hablar del formato físico que usó la PSP. En este caso pues tenemos los míticos UMDs que eran como mini discs cubiertos por pues, Una carcasita. una carcasita de plástico con el logo de PSP, que pues era obviamente para que no se maltratara el disco al reproducir, o un formato, pues ya sabes que Sony está acostumbrado a patentar nuevos formatos para, como el Blu-ray y en este caso el UMD para sus consolas futuras, ¿no? Sí, este formato pues más o menos tenía hacía que los juegos tuvieran hasta una capacidad de 1.4 gigas, más o menos parecida a la máxima capacidad de un juego de GameCube. ¿Cuánto tiene un juego de GameCube de... Ah, de tamaño hasta 1.4 gigas, porque y también el UMD? el UMD también puede hasta 1.4 gigas, solo que el disco es un poco más pequeño porque sería como el cambio de un DVD normal que sería un DVD normal recortado que sería el disco del GameCube a un DVD de doble densidad recortado que sería el UMD. Órale. Sí, por supuesto, te iba a preguntar que cómo si tiene el mismo tamaño, ¿por qué el GameCube tiene mejores gráficas que un PSP, ¿no? Pero sí me imagino que es pues, como dices, la capa del disco, ¿no? Sí, es por la compresión. Acuérdate que también el GameCube puede trabajar, puede comprimir texturas y como que a Sony no le gusta comprimir texturas a la hora de programar. Estos discos se insertaban en la parte de atrás de tu PSP, ahí tenía como que una bandejita, entonces ahí le metías tu juego y ya oías cómo corría, Sí, sí, así. cómo corría el jueguito. Y sí, aquí tenemos unos ejemplos de unos UMDs, hasta creo de una película, bueno, Sí, ahorita el primer UMD que salió fue la película de Spider-Man 2. Spider-Man 2 ahí con Alfred Molina, ya ves que Sony poniendo el ejemplo. Nosotros, quieren ver cómo es el formato UMD en tu Sony PSP, pues sacamos la película de Spider-Man. Y entonces ahora les vamos a hablar de las películas, en efecto. Sony pues no solamente quiso dar a su consola PSP videojuegos, sino que también incluso películas. Porque en ese tiempo pues los smartphones, que ahorita pues tiene uno a la mano, pues no podían reproducir películas ni otra cosa. Y luego en ese tiempo imagínate ir a, no sé, de vacaciones, ¿no? Y en el camión poder verte una película en tu PSP mientras no te aburras en el trayecto. Y ese te digo, en ese tiempo los celulares no hacían eso, ¿no? Ujú. Solamente el PSP. Sí, le daba con una ventaja, ¿no? Pero pues, a pesar de que tenía ciertas ventajas, pues el formato de las películas, pues no llegó a ser muy popular porque los celulares o los reproductores de MP3 o MP4, pues avanzaron rápido y dejaron que esto como que se rezagara y quedara prácticamente en el olvido. Sí, o sea, en ese tiempo sí los celulares no podían reproducir, pero eso no quita que hayan avanzado muy rápido, así de manera acelerada, tanto así que ya la tecnología del PSP pues era de risa, ¿no? Y luego pues acuérdate que ya poco a poco el formato físico iba desapareciendo.
Todo eso, pues ahora sí les vamos a hablar de una recopilación de juegos que nosotros consideramos fueron vitales para la existencia del PSP. Así que primero tenemos a Bueno, pues primero tenemos al juego de Jack and Daxter, ¿no? de Jack and Daxter, el juego de Daxter. El juego de Daxter, pues es una especie de spin-off que nos cuenta las aventuras después de que se acaba el primer Jack and Daxter, los 2 años después que este Daxter tardaría en rescatar a su amigo, que según lo iba a rescatar rápidamente, pero pues se tardó 2 años. Este juego pues es más o menos como de plataforma y recolección de cosas, un poco más sencillo que la primera aventura y pues no se compararía a la segunda aventura que sería que sería una especie de sandbox. Y luego, pues una pregunta, estos Jack and Daxter de PSP no los hizo Naughty Dog, ¿verdad? No los hizo Naughty Dog, no, este primero lo programó un estudio llamado Radiant Dawn. Mm. Sí, eso distingue a Sony, ¿no? Sus franquicias principales sí las hacía el estudio principal, pero para PSP los hacía otro estudio, ¿no? Un terceros, ¿no? Le dejaban la Ajá. chamba. Ahí luego tuvimos el agente Clank, eso para variar un spin-off de Ratchet and Clank. Quién sabe si lo hizo Insomnia Games, pero No, tampoco le tocó hacerlo Insomnia Games y pues más o menos aquí le dan una especie de, bueno, le dan protagonismo a Clank porque en las aventuras principales pues, Clank nada más es como una especie de apoyo para que Ratchet haga cosas y aquí no, aquí él más o menos, él es el protagonista y nos recordaría más o menos a que a lo de Hex, ¿no? De que ya ves que él se disfrazaba y toda la cosa, pues igual sí se Clank aquí también. así como un James Bond robótico. Ándale. El Little Big Planet, en ese tiempo, pues ya la franquicia Little Big Planet ya era muy conocida en PlayStation 3 por su innovador sistema de creación de niveles. Nada más que aquí nos regalarían una aventura portátil con el carismático Sackboy, pero con gráficas de PSP. Quién sabe si en este juego, quién sabe si la PSP hubiera tenido la potencia pues para tener el creador de niveles, ¿no? No tenía creador de niveles, nada más era así como la aventura. Aventura, luego pues, otro boom. No sé si lo hizo Santa Mónica, pero tuvimos tu God of War de PSP. Ajá, el God of War, como venía de haberse de un mega éxito God of War, pues el God of War de PSP sí tuvo grandes ventas y pues no es una aventura tan sencilla como uno hubiera pensado, ¿no? Es una aventura elaborada y sí, también entra ahí en la historia de God of War. Imagínate machacar tus botoncitos de PSP con tu Kratos. ¿Cuántos PSP no se habrían ido allá A la basura por la frustración de juego difícil, ¿no? no tanto a la basura, sino ahí con el, ¿cómo se dice? Con el de para consolas. Ah, sí. Aquí tuvimos acá aquí voy a englobar a dos, a Locoroco y a Patapon, que son como que dos juegos tipo puzzle, ¿no? Para el PSP, creados igual por Sony. Ajá, sí, esos son así como, sí son aventuras, a diferencia de esos demás que son spin-off, estas sí son como franquicias que sí nacieron ahí en el PSP. Ajá, sí, es exclusivamente del PSP, esto nunca lo vas a ver en un PlayStation 3 ni nada de eso. No tuvimos tu Killzone, pero ahí por si estabas con el hype del Killzone 2 cuando mostraron ese mítico video donde todos nos quedamos con el ojo cuadrado, tanto para que el juego final no fuera lo que se esperaba, pero en ese tiempo estaba el hype del Killzone 2. Es para que no esperaras tanto, tuvimos nuestro Killzone de PSP. Un Kingston para llevar y pues también que pues, sí cumpliría. Así con tu FPS portátil de bolsillo. Y luego, pues, aquí tuvimos otro Jack, pero ¿qué más se puede decir de Ah, Jack sí, and Daxter? el de Jack and Daxter, pues Jack and Daxter pues es más o menos su aventura eh, 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 como con aviones, ¿no? Nada que ver con ninguna de las aventuras y este sería el Jack and Daxter más flojo. No es no es un homenaje a la misión del Crash Bandicoot cuando ibas en tu avioncito. Ándale, sí, pero en mal hecho, ¿no? Mal Sí, hecho. es mal hecho, sí. Es un homenaje mal hecho de las misiones de avión de Coco, ¿no? De Pero, Coco, ¿no? Ah, sí, era con Coco, sí, ya ajá, me acordé. pero no, nada que ver ni con esas misiones, Ajá. ni con lo que uno veía en Jack, y ni siquiera bueno, y es más malo que hasta mismo juego de Daxter. Esta sería su aventura más floja y obviamente no la programó Naughty Dog. Pues obviamente no.
Luego tuvimos tu Twisted Metal ahí con tu payasito feliz, el Sweeney Todd, pero ahora en portátil, ¿no? Esta sería ya la última vez que veríamos en cualquier consola de Sony la franquicia de Twisted Metal. Adiós, adiós, adiós vaquero. Luego tuvimos el remake del Medieval, ¿no? Pero para el PSP. Bueno, ya salió uno para el PS4, ¿no? Pero antes salió uno para el PSP. Del primer juego, ¿no? Sí, es el primer, es como el primer remake que tuvo y pues este sí fue aceptado por el público. Y luego, pues, por ejemplo, si no querías quedarte sin Mario Kart para tu portátil, pues, ¿qué nos ofreció Sony? Pues tu juego genérico, el Mod Nation Racers de avatares karting, que podías personalizarlos como tú querías y tenías su juego en línea. Pero sí, sí, sin pena ni gloria, ¿no? Ajá, Ni le hacían la sombra a Mario Kart, ¿no? no nada que ver ni con Mario Kart ni con otros karting que había por ahí. Pero pues, ¿qué crees, Mire? Vámonos a desarrolladores de terceros. Tuvimos acá la japonesa Konami cuando era chévere y amaba la vida y amaba al consumidor. Y tuvimos pues primero el Silent Hill Origins, que este no lo hizo el Silent Team, ¿no? De los primeros tres juegos del 2, el 3 y el uno del PlayStation 2. Y nos lo hizo Climax, Mesa que más aplauda. Mesa, no hace Climax, ¿no? No es el Clímax, no, pero bueno, Climax Studio. Clímax Studio, pero pues más o menos pues tomaría la esencia de Silent Hill. Que se bueno, sí está, es digno, la verdad. Es digno, pero Es digno, es digno de llevar el nombre de Silent Hill. Ajá, sí, y sí es digno de precuela del primer juego. Ajá. Y vamos a englobar esto porque los dos los hizo Climax, el Silent Hill Origins y el Charter Memories, ¿no? Que era como una especie de remake del uno, pero acá como si estuvieras en un consultorio con tu psicólogo, ¿no? Sí, aquí en vez de usar el radio se usaba el mítico celularcito, ¿no? Sí. Y ahí pues, sabías en tu celular y acá no usabas un arma, ¿no? Que tenías que huir de las criaturas o casi vencerlos con inteligencia, ¿no? No, quién sabe cómo. Luego tuvimos tu Castlevania para PSP, que es una recopilación de los mejores Castlevania. Bueno, es una oda a la saga de Richter Belmont, donde primero tuvimos el Castlevania para el Super Nintendo, que es el Drácula X, si no me equivoco. Y aquí en esta versión de PSP le hicieron un remake ese juego, y si acababas ambos los dos juegos, desbloqueabas el mítico Symphony of the Night para PlayStation 1. No, Es pues un qué buen padre, pack, sí, ¿no? es un buen Y, paquete ahí de juego. y un buen homenaje a la saga o al lore de Richter Belmont, ¿no? Y a Lucar, pero ya ves que Konami ya. ¿Qué hace Konami hoy en día? Defectos de Castlevania. Y cartas de Yugi, ¿no? De lo que ve ahorita. No, una nueva franquicia nos trajo Konami para el PSP. Acá algo muy cartoon, pero con vida y con, ¿cómo se dice? Y con mucho, ay, ya se me olvidó la palabra, carisma. Ajá, algo con carisma y bonito, ¿no? Los juegos de Muerte Junior, ¿no? De Muerte Junior 1 y Muerte Junior 2, que pues más o menos hablan de las aventuras del hijo de la muerte, pues tratando de sustituir a lo que hace su papá. Ajá, era un juego así de 3D como, le da un poco al aire al Spyro, ¿no? Más o Ajá, menos. una aventurita así 3D. 3D. Y no podían faltar tus Yugi guamazos, ¿verdad? Ajá, pues que al igual que en el Advance o en el 10, pues había tus múltiples juegos de cartas de Yu-Gi-Oh! Que salían pues prácticamente cada medio año. Estos eran como las risas en vacaciones, ¿no? Salía cada año un juego. Cada medio año salía un juego. Cada medio año. Luego tuvimos pues el juego de la ranita, la de Frogger. Acá no sé si tenías que igual atravesar una avenida para llegar al otro lado. O no sé cuál era la mecánica de este juego. Era ahí una plataforma ahí, nada más que pues él, nada que ver con la rana del 2600, ¿no? Del Atari, Del ¿no? Atari. Y pues no podíamos faltar. No sé cuándo, pues aquí pusimos el pescado 2010. Pero pues, ya ves, sí debió haber salido el kilo de juegos Ajá, sí, de Pro cada año, Evolution sí. Soccer, ¿no? Ajá, sus juegos anualizados del pescado, ¿no? Sí, cuando el pescado pues sí era un rival de temer que hasta FIFA se hacía chiquito junto con él, ¿no? Pero pues, ya no es lo mismo. Y pues, acá un repaso a la saga Metal Gear para PSP. Tuvimos los Metal Gear Acid, que era como una especie de juego de Metal Gear, ¿no? Ajá. Valga la redundancia, pero, Con cartas. con cartas, te movías a base de cartas. Y entonces, pues a muchos sí les gustó y a otros se les hizo raro. Y entonces, pues sí, nunca lo jugué bien, no podía decirles de qué se trataba esto.
Luego tuvimos un juego como que de manejo de tropas, se podría decir, o gestión de tropas, de que era la saga Metal Gear OPS, que tuvimos dos juegos, que nada más se trataba de cómo Snipes aquí regenteaba una base y cómo manejaba sus tropas. Y un juego pues también que no Ah, fue sí, muy... como de medio estrategia, ¿no? Pero pues como la gente yo creo que esperaba así el sigilo de las otras aventuras, pues como que no muy bien los aceptaron. Y luego tuvimos el Metal Gear, el de Visual Novel, que es pues una novela visual de los sucesos en Shadow Moses, el primer juego. Y ya después de tanto, ¿qué crees que nos dieron al final? Es el Metal Gear Peace Walker, que es el juego que nosotros queríamos de Metal Gear. Aquí sí había sigilo, historia, tramas políticas, giros y plot twists inesperados, a Paz Ortega, y también pues, acá, y secuestro de soldaditos por medio de globos voladores. ¿Qué más podías pedir? Era cuando Konami todavía quería al consumidor. Era cuando Konami amaba la vida y no se volvió un demo depresivo que nada más quiere a los pachincos y a los NFTs. Luego, pues acá tenemos la otra casa japonesa, Capcom, o querido por todos, Capcom. Tuvimos pues puras recopilaciones, ¿no? Mire, de Ajá, sus sí, 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 éxitos. sí, casi no vimos ni así un Resident Evil propio, algo así, no, puras recopilaciones de sus o juegos de pelea o juegos de Arcadia que ellos tenían. Y aquí tenemos otra compañía que también hizo escándalo esta semana porque vendió franquicias como Tomb Raider, Deus Ex Machina, Deus Ajá, Ex y sí, sí, todo se quedó sin sus propiedad intelectual ahí estadounidense, ¿no? Pura, sus propiedades occidentales, porque ajá, las vendió para variar para hacer NFTs, pero como ya están fracasando. ajá, y no, como no jaló ese negocio, Bueno, ya volviendo a Square Enix, en PSP tuvimos el Final Fantasy Crisis Core, que es un spin-off de la saga Final Fantasy VII. Aquí vamos a ver los orígenes de por qué el carismático pero perverso señor Benz, digo Sephiroth, se volvió malvado y se volvió un obsesivo con su mami. No tuvimos, pues sí, puras Final Fantasy, el Final Fantasy Aguito 13, que planeaba ser como que pues una secuela o un spin-off de Final Fantasy 13, pero aquí nos llegó como Type 0, pero nada más en PlayStation 3. Parasite 3, me gustaría llamarle así, pero le llamaron el tercer aniversario porque Square Enix perdió la licencia con Hideaki Sena y entonces pues ahora se llamó Parasite, no T-Beer, de que en vez de ser un juego de exploración y de RPG de eliminación de criaturas mitocondriales, es un juego de disparos, ¿no? Y luego tuvimos pues tu Kingdom Hearts de PSP, en lo que esperabas el hype por el ajá, 3, ajá, ¿no? sí, en lo que esperabas casi 20 años por el 3 pues te conformabas con este. Y ahí, no sé, a lo mejor entrelazaban las tramas de Sora y sus amigos, el Pato Donald y Mickey Mouse, ¿no? Y qué iba a pasar en el 3 y el 3 y qué nos iba a llevar, era todo un universo así como el MCU, pero de Mickey Mouse y de Sora. Y Star Ocean, que es uno de los RPGs más conocidos de Square, que no se puede decir ya de esta franquicia que no se sepa. Y bueno, ya dijeron, no, pues ya puro japonés, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de pues, el querido por todos, el chico rebelde de los videojuegos, Rockstar, ¿no? Rockstar tuvo, mm, pues principalmente pues sus aventuras spin-off de Grand Theft Auto, el Liberty City Stories y el Vice City Stories, que son spin-off del Grand Theft Auto 3 y el Grand Theft Auto Vice City. Estos tuvieron demasiado éxito en la consola y pues, tanto así que sacarían versiones de estos juegos para el mismísimo PlayStation 2. ¿Sabes qué los títulos de estos grandes fotos de PSP? ¿Sabes qué es lo más triste? Que están mejores hechos que remasterización que ahorita sacaron, ¿no? Sí, qué triste. Ajá, y hasta que no Está tienen cuando los hacían con amor, con ¿no? amor, ¿no? Ajá, y luego, pues, igual, ¿cómo se dice? Pues Sports de PlayStation 2, ¿no? El de Warriors, el Mighty Club, el Manhunt, el juego polémico. Bueno, Grande Foto Chinatown no salió para Play 2, ¿o sí? No salió No, salió para el DS, ¿no? para el DS y para el PSP, obviamente pues Ese sí era en tu el Grande en el Foto, DS pues tendría las bondades la de la Stylus. pantalla de la pantalla táctil y el stylus. Ajá. Y ahora vamos a pasarnos con otro japonés, Sega. Aquí tuvimos Valkyria Chronicles 2, la secuela del exitosísimo Valkyria Chronicles de PlayStation 3, que ahora en vez de pasar su secuela a PlayStation 3, la pasaron aquí a PSP. Un juego sin pena ni gloria, pero no le hizo justicia al primer juego, que es toda una joya. Luego tuvimos tu colección del Sega Genesis, Obvio, pues, también su colección de Sega Genesis. el juego favorito de Eliezer, el Sonic Rivals.
Ajá, pues un juego de Sonic que pues, nada que ver con las aventuras, ¿no? Y seguía con la misma línea de hacer juegos malos de Sonic, como el famosísimo Sonic the Hedgehog del Play 3, ¿no? Así, juegos malos que... Ay, ese sí es un juego malísimo. es Ese, un juego ese que... que mencionaste sí es un juego malísimo. Ajá, sí, siguen la misma línea de juegos malos, ¿no? Ese Ahí, es el juego que da pena ajena. ajá, como que todavía hay... eran malos años para Sonic, Sí, ¿no? ay, pobre Sonic. Luego tuvimos el Fantasy Star Online, que recuerden que esta franquicia que nació en el Dreamcast, lo tuvimos para PSP y no sé si aprovecharía ahora sí las bondades del juego en línea. Sí, las aprovechó, pero pues no es tan mítico como aquel juego de Dreamcast. Y pues tenemos ahí hay como una especie de remaster del Crazy Taxi. ¡Crazy Taxi! Ajá, tu remaster del Crazy Taxi. Ahí por si te emocionabas cuando lo veías en el Dreamcast, pues ahora te lo vas a llevar a la palma de tu mano ahí, recogiendo gente y manejando como taxista ya acá del Estado de México, ¿no? Llevando gente a por donde tú quieras. No es tanto de Sega, sino de Atlus, pero ya ves que hoy ya Atlus es de Sega, o no sé si Sega sea de Atlus, no sé cómo está el show. Están ahí como unidos, ¿no? Ahí. Unidos, y entonces pues tuvimos tu Persona 3, tu Persona portátil, que fue igual tu Ajá, es que RPG, como Sega lo distribuyó, pues también por eso se le relaciona con Sega. tu RPG de adolescentes con problemas emocionales y que tratan de eliminar criaturas mentales todas locochonas. Luego aquí tuvimos, ves, la saga, bueno, la EA Games que nos trajo el Burnout, que es tu juego de choques, que ya hablamos antes en un Ajá, video pues posterior, anterior. sí, pues más o menos lo que hizo Electronic Arts fue pues no aportar así nada nuevo al PSP porque prácticamente eran sus mismos juegos que salían para todos lados. Y pues aquí nada más, aquí el juego de los Simpson, pues veríamos que en cada versión de cada consola tendría una portada diferente. Y pues el PSP también tuvo su portada diferente. Ajá, pues sí, eran tu saga de Splinter Cell, los Ghost Recon y Fallout Vegas. Ajá. Y pues Igual este con juego, Ubisoft también pasó lo mismo, ¿no? ajá, con Ubisoft, sí. Y pues aquí tenemos pues unos jueguitos de Namco, que tuvo su Soul Calibur exclusivo para PSP, en el cual podías desbloquear a Kratos. No tuvimos tu Deck to Dice, donde eras un matón al estilo Max Payne, pero tenías un Husky que te Ajá, ayudaba a eliminar enemigos. así les aventamos al perro, Te ¿no? aventabas al Husky. Era un juego entretenido, no duraba mucho, pero sí distraía y era muy Ajá, sí, adictivo. era bonito Dito to Ride. Luego tuvimos al Dice Days, Ajá, tu Ride Racer. tu Dice Days, tu franquicia de autos, de carreras. Ahí al estilo arcade, ¿no? Ajá, pues más sencillito y nada que ver con las versiones de consola de sobremesa, ¿no? Y acá si quieres llevar nostalgia de arcades o de juegos viejitos de a principios de los 90, Namco sacó Namco Museum para el PSP, ¿no? Ajá, sí, eran tus juegos así de arcade de 80s y 90s que se podían, ¿no? Igual había también colecciones de estos juegos para el Xbox, para el Play 2 y pues, para casi cualquier consola de esa época. Sí, lo sacaban para todo, hasta para el Cibo si querías. No tuvimos el GOM, no sé de qué se trata ese El juego de juego. Gon es un juego de disparos en primera persona que también tendría su adaptación para el PSP y pues también tendría su adaptación para la nueva generación que era pues, el Xbox 360 que fue solo un juego con más texturas, ¿no? Nada más es lo único que diferenciaba al GON de esta generación con el GON de la generación del 360, ¿no? Más textura. Ay, ponle más texturas, al fin la gente no se da cuenta, Es lo ¿no? mismo, Es lo mismo. es lo mismo. Y luego, pues, ¿qué crees, mi ahí no solamente aparte de estos juegos, había joyas que no salían de Japón para el PSP y que, pues, o una de dos, o las pedías por medio de importadas o pues, las pirateabas, ¿no? Y tuvimos acá un ejemplo de esto que es Black Rock Shooter the Game, que es un juego que nada más, un tiempo estuvo nada más exclusivamente en Japón, ya tiempo después llegaría licenciado aquí, pero nada más a Norteamérica. Y es un juego RPG pues, de estilo posapocalíptico, de, donde usas ahora sí para variar a Blackboard destruyendo a diferentes criaturas. Ahí explorando diferentes lugares posapocalípticos y con una buena música y trama. Nada más que sí, al principio solamente se podía jugar con textos y audio en japonés. Ahorita al menos ya los textos están en Sí, inglés. sí, mínimo ya los puedes leer. Y bueno, el PSP
tenía una buena campaña de marketing, se vendía con ciertos paquetes que luego los podías encontrar ahí en tu tienda de videojuegos cercana. Ajá, o en tu supermercado, ¿no? Esto, pues, a diferencia de la mayoría de otros paquetes, serían como una especie de blister, ¿no? Que traía ahí como dos juegos y la consola así para ver, ¿no? Ajá. Así está curioso esto, ¿no? No es exactamente así como con una caja, ¿no? Y pues, estos, pues, muchos eran como un precio módico. Ajá, aquí tuvimos pues los paquetitos. Estos paquetes, pues si te pones a analizarlo, pues sí eran muy bondadosos, ¿no? Sí estaban muy bien servidos, se podría decir, Ajá, ¿no? sí, Cuando te dan un taco bien servido, ¿no? Pues sí, te tu daban tu consolita. consola, dos jueguitos, incluso hasta una película también, Ah, ¿no? dos jueguitos, una película, Ah, tu consola ah, y ahí a lo mejor alguna chuchería. una chuchería, unos audífonos. Ajá. No, estos paquetes, pues sí, son amor esto sí era amor al consumidor. Y vamos a hablar de un tema que no queríamos tocar, pero tenemos que tocarlo porque también es parte de su historia, quieran o no. La piratería. La piratería, bueno, pues gracias al poder del PSP, pues sí se podía emular o sacar piratería y también acuérdate que hace ratito hablamos del formato ISO, Ajá, que hizo. el formato ISO que pues era una especie de formato El que, formato hizo que se pudiera piratear ajá, el formato ISO, exacto, hizo que uno pudiera jugar juegos de PlayStation 1 para esta consola. Y se hicieron así conversiones de los Resident Evil, los juegos de Crash y varias así aventuras conocidas del PlayStation 1, llevarlas portátiles. Y pues también se podía jugar juegos del NES y del Super Nintendo y del Sega y Genesis, del ¿no? Game Boy Y del Advance. Game Boy Advance. Les digo algo, el PSP es la consola perfecta para la emulación del jugador retro gamer. Porque el Sí, PSP, tú puedes llevar tu Super Nintendo, tu Sega Genesis, incluso con un poco de ganitas, tu Nintendo 64 a la palma de tu mano. ajá, Fue la consola más emulada y hackeada. sí, imagínate ya todo el atractivo, llevar juegos de PlayStation 1. Ajá. No, pues todo es. La PSP se convirtió en una consola muy Ajá, bondadosa. es una joya y pues es muy, muy padre, ¿no? Muy Todo padre. esto. Y ahora sí que, como dirán en South Park, la PSP la hizo el mismísimo Dios, tanto así que todos nos clavamos jugándola y cuando derrotamos al jefe final, Faz. pues, oh, nos atropella y que iba en un nivel más anterior que el de nosotros. Así que díganos, ¿qué recuerdos tienen con la PSP como las que tiene Kenny? Dele like o dislike, suscríbase, comente, comparta. Y hasta la, Muchísimas gracias por vernos y y hasta la adiós. próxima, amiguitos.